Chiquillas, chiquillos, reciban un gran saludo de mi parte. Este es el video número 2 de la asignatura de Historia para la unidad número 0. En este video vamos a trabajar dos grandes temáticas referidas a la guía número 2 que trabajamos a fines del mes de marzo, principios de abril, y que debían haber entregado a vuelta de vacaciones la semana del 27 de abril. Los contenidos tratados en esta guía eran dos principalmente, uno referido a la industria salitrera y el segundo referido a la cuestión social. En cuanto a la industria salitrera, vamos a referir aspectos bastante generales, qué significó la industria salitrera para Chile, en qué consistía la industria salitrera y cuáles son las consecuencias económico-sociales que tiene también. Una de esas consecuencias tiene que ver con la consolidación de lo que se conocerá como el movimiento obrero, esto también sumado a otros movimientos sociales, los movimientos urbanos de la capital o del sur del país, y además referir a cómo la clase obrera o el proletariado vivía dentro de nuestro país, que es conocido como la cuestión social, un gran cuestionamiento a cómo se estaba viviendo. Ustedes lo pueden ahí ver en la imagen, lo que es un conventillo, que lo vamos a aclarar en su momento. Vamos directamente al trabajo de la guía. La unidad 1, o sea, perdón, el ítem 1 decía relación con el análisis de una fuente escrita. Lo que vamos a hacer en este video no es leer la fuente completa, sino que vamos a descomponer esta fuente en distintas diapositivas que ustedes van a ver ahora en el desarrollo de este video. El texto tenía relación con la industria salitrera. Pero antes de hablar de la industria salitrera, vamos a las preguntas. ¿Cuáles eran? Señala a lo menos 3 características de la industria salitrera chilena. Pregunta 2, ¿cuáles fueron las consecuencias del desarrollo de la industria salitrera en Chile? Refiere a lo presentado en el texto. Y la 3, que era una pregunta de qué es lo que ustedes creían, o cuál es la importancia que ustedes creían que tenía el salitre para Chile. Por eso debían justificar su respuesta. Ahora en cuanto al texto. Para partir el análisis del texto, lo primero que tenemos que entender es que Chile ha tenido una tendencia histórica hacia un crecimiento hacia afuera. ¿Qué significa un crecimiento hacia afuera? Que todo el crecimiento económico, todo el dinero que ha recibido Chile en su historia, se ha basado en lo que ha vendido hacia el exterior. A eso se refiere, crecimiento hacia afuera. Si nos vamos directamente, ahí en esa imagen nosotros podemos ver cuál es nuestra primera materia prima, que es donde tenemos los mayores índices del Producto Interno Bruto del país, que es el cobre. Pero, ¿cuál es cómo se dice? La realidad de Chile. Chile tiene como base económica ser un país monoexportador. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de su historia, desde que los españoles llegan a América y llegan a Chile, siempre este territorio ha vendido alguna materia prima en particular. En algún momento fue el trigo, fue el cobre, fue la plata, fue el oro, como productos de materia prima, uno en particular, fue el salitre, que es lo que vamos a trabajar en este momento, y hoy día, ¿cuál es? Es el cobre, ¿cierto? Aparte de otros productos agrícolas y forestales que también se venden, pero lo que mayormente prima son, o sea, es un producto en particular, pero esos son monoexportadores, a eso se refiere. No vendemos computadores, no vendemos autos, no vendemos bienes manufacturados, ¿cierto? Chile trabaja con la monoexportación de materias primas, eso es lo que hacemos. A mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, Chile incorpora a su economía lo que ustedes ven ahí en la imagen, que es el salitre. En esta imagen, ustedes encuentran cómo se estaba vendiendo el salitre en el mundo. ¿Para qué es el salitre? Lo vamos a ver enseguida. Pero Chile, a finales del siglo XIX, empezó a incorporar en su economía algo que para Chile significó ser el oro blanco, que incluso nos transforma a Chile como país en una de las principales economías de Sudamérica e incluso del mundo. Nuestro índice económico estaba muy cercano a algunos índices de algunos países europeos. O sea, Chile estaba súper bien posicionado gracias a este oro blanco. Ahora, ¿qué pasó en el camino? Bueno, eso es un tema que vamos a ir trabajando por lo menos en este segundo año medio. Ahora, en cuanto a la industria salitrera, desde la década de 1880, producto de la Guerra del Pacífico, o también conocida como la Guerra del Salitre, solo para Chile es conocida como la Guerra del Salitre, pero para el extranjero esta guerra es conocida, perdón, para Chile es conocida como la Guerra del Pacífico, pero para el resto del mundo
principalmente es conocida como la Guerra del Salitre. ¿Por qué? Porque si esto es un conflicto en el que Chile incorpora parte de todo su territorio norte, Tarapacá, Antofagasta son incorporados, ¿por qué es conocida como la Guerra del Salitre? Es por lo que había en ese territorio. Chile se enfrenta en un conflicto a Perú y Bolivia, eh, y con todas las conexiones inglesas por un lado, Estados Unidos por otro, pues, todo lo que eso va a significar. Pero Chile incorpora el territorio norte, y este territorio norte, ¿rico en qué era? Era rico en salitre. Incorpora Tarapacá y Antofagasta, y este territorio, como decíamos, era rico en salitre. ¿Pero qué era el salitre? ¿Para qué sirve esta piedra blanca parecida a la sal? Esta tenía dos características. Por un lado, era un abono natural. Recordemos, en el siglo XIX la población está creciendo, se dispara. ¿Y qué necesita la población cuando se está disparando? Necesita alimento. Y en el mundo, en todo el mundo, para hacer más alimento que se necesitaba, enriquecer la tierra con algún abono. Y este abono, ¿quién lo tenía en el mundo? Chile. Chile va a ser el principal productor de abono del mundo. Territorios que le quita a Perú y a Antofagasta, lo decíamos recién. Pero aparte, si ustedes recuerdan en los contenidos tratados en primer año medio, en el mundo se está viviendo los antecedentes y el desarrollo de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, la paz armada y todo este proceso. ¿Qué están haciendo los países? Se están armando. Y para hacer una arma se necesita fierro, que lo venden en algunos otros países, hierro, ¿cierto? Pero también se necesita pólvora. ¿Y la pólvora con qué se hacía? Con salitre. ¿Y quién tiene salitre en el mundo? Chile. Nuevamente Chile, por un lado. Aumento de población, necesitamos más comida, abono, salitre. Por el otro lado, estamos en la paz armada, estamos en este proceso de armarnos previo a lo que ustedes ya saben, que fue la Primera Guerra Mundial, y se necesita pólvora. Y la pólvora se hace con salitre. ¿Y quién vende salitre? Chile, por los dos lados beneficiados. ¿Qué significó esto para Chile? Significó, bueno, por un lado, que la explotación del salitre en este territorio va a ser por parte de empresas que van a ver en este producto una gran riqueza. ¿Y quiénes van a ser los principales comerciantes de finales del siglo, o sea, del siglo XIX y de parte del XX? Los ingleses. Los ingleses van a explotar el salitre en Chile, apoyados por el Estado claramente, porque el Estado va a cobrar algunos impuestos, va a cobrar grandes impuestos a la industria salitrera, pero los que lo explotan son los privados, principalmente ingleses. Pero ¿cuáles son las características de esta explotación? Es que era una explotación premoderna. No podemos imaginar en la explotación del salitre lo que pasaba, por ejemplo, en Inglaterra con la explotación del carbón, donde van a haber algunos conflictos, pero hay incorporación de maquinaria. En Chile, la incorporación de maquinaria va a ser lenta. Vamos a tener una industria premoderna, o sea, una industria, asociamos el concepto de moderno a la última generación. Chile no tenía su producción, era una producción más bien arcaica, ¿cierto? Baja tecnología. Pero ¿qué va a significar el salitre para Chile? Va a significar, como lo ven con este gráfico que está en la parte inferior derecha de su pantalla, va a significar una bonanza económica para Chile. ¿Por qué? Porque el Estado, si bien la producción, la explotación del salitre estaba en manos de los privados, el Estado, Chile, el Estado chileno va a cobrar grandes impuestos, lo que va a significar grandes recursos. ¿Y en qué se va a manifestar esto? Se va a manifestar en que va a crecer el comercio, va a crecer la industria, la agricultura, y el Estado va a crecer. Y esto se va a manifestar en la calle. Lo vamos a ver, por ejemplo, con este palacio. Este es un palacio, no recuerdo el nombre, pero que estaba en la calle Estado. Hoy día ya no existe, se cayó a lo largo de los grandes terremotos que ha tenido la capital, pero habla esta imagen de la opulencia de un grupo social que va a obtener riquezas y recursos gracias a las salitreras. Y lo vamos a ver en grandes construcciones. Chile en el centenario, 1910, era un país en bonanza económica, con grandes riquezas, y lo va a demostrar en las calles, lo va a demostrar con los palacios, lo va a demostrar con las grandes inversiones públicas que se van a hacer. Los distintos presidentes de finales del 19 y principios del 20 van a invertir mucho en grandes obras arquitectónicas, en grandes obras públicas, y que van a dar cuenta de cómo Chile está creciendo, y así como crecen los funcionarios también, crece el Estado, el aparato estatal, y crece la clase media, toda esta clase media, estos funcionarios que empiezan a trabajar en el Estado, profesionales y no profesionales, que empiezan a obtener empleos dentro del Estado. Esto también, a propósito de la industria salitrera, se va a traducir en las formas de explotación que van a existir para el salitre, como la incorporación de las oficinas salitreras. ¿Qué eran las oficinas salitreras?
uno ir a una oficina donde hay gente sentada en escritorios, no. Eran poblados, pequeños pueblos que se creaban para explotar el salitre. Por ejemplo, en el medio del desierto, cerca de Iquique, encontramos un yacimiento de salitre. ¿Qué hacían los inversionistas privados? Iban a ese lugar, instalaban toda una ciudad ahí, como las imágenes que se ven ahí. Si ustedes se dan cuenta, en estas imágenes, que es esto de la oficina salitrera de Humberstone, se ve una... No, de Valdivia me parece que está. Se ven grandes como casas, barracas, y estaba todo asociado a la producción salitrera. La de acá abajo sí es de Humberstone, esta casa todavía está en pie, y habla de cómo se construía un pueblo solo para la explotación del salitre. No existía para otra cosa como el resto de las ciudades, sino que se crea, son ciudades o pueblos creados para la explotación del salitre. Y esto también va a conectar a estos pueblos con los distintos puertos, porque ¿desde dónde, cómo sale el salitre? ¿Se lo llevaban en mula, en caballo? ¿Cómo? Se van a crear grandes líneas de ferrocarriles. Los primeros ferrocarriles que van a existir en Chile, o la primera gran extensión de los ferrocarriles que van a estar en Chile, se van a producir productos del salitre. Porque, ¿qué se hacía con el salitre? No se llevaba el salitre a la capital, a Santiago, sino que desde las mismas oficinas salitreras se llevaba a los principales puertos. Por ejemplo, este ferrocarril, que es el ferrocarril Ferrocarril Salitrero Iquique, algo así era el nombre que llevaba este ferrocarril que están viendo ahí en la pantalla, que unía a las principales oficinas salitreras con los puertos para sacar este producto hacia el extranjero, principalmente hacia Europa. Pero ¿quién explotaba el salitre? O sea, decíamos que estaba en manos de privados, que eran los ingleses, ¿cierto? Que el Estado va a tener grandes riquezas. Pero ¿quiénes eran los que sacaban el salitre? Porque había alguien, o había un grupo que tenía que sacar el salitre. ¿Quiénes eran? Bueno, estos van a ser los trabajadores del salitre. Eh, porque pensemos que era un Chile principalmente agrícola, donde teníamos las haciendas, que eran las principales formas productivas, pero se desarrolla esta industria en el norte. ¿Qué va a significar? Va a significar un polo de atracción. Muchas mujeres y hombres van a migrar al norte en busca de trabajo. Van a buscar una nueva forma de sustento y se va a crear todo un nuevo grupo social que va a buscar en el salitre una forma de sustento. Y con esto, este grupo que se empieza a articular en torno a la salitrera va a empezar a tomar cierta conciencia de clase, cierta conciencia de grupo. Cuando hablamos de conciencia de clase o conciencia de grupo es cuando se empiezan a identificar, somos trabajadores, vivimos las mismas penurias, trabajamos en situaciones similares y somos distintos a los otros grupos sociales. Y empezamos a identificarnos con este grupo y se empiezan a formar los primeros movimientos obreros como tal. En la evaluación que viene a continuación, en la evaluación que tiene el día 11 de mayo, vamos a referir al tema de los movimientos obreros y cómo se van consolidando. Aquí en la pantalla aparece un libro que es Hombres y Mujeres de la Pampa, Tarapacá en el ciclo de expansión salitrera, de Sergio González, que es un libro que habla sobre cómo era la vida cotidiana en el salitre. Que si en algún momento, lo pueden leer ya con tiempo y con la lentitud que requiere un libro de estudios de historia, es un libro bastante interesante que les podría servir si quieren saber más sobre esta realidad. Eso en cuanto a la industria salitrera. Eso en cuanto a los principales elementos de la industria salitrera. Ahora, vamos al ítem número 2, que estaba dividido en el punto A y punto B. Lo que buscaba este ítem era que ustedes trabajaran distintas documentaciones históricas. Hay fuentes escritas y fuentes fotográficas que daban cuenta de una cuestión, bien digo, de la cuestión social. Entonces, antes de pasar al tema, ¿qué es cuestión? Uno dice, no, esta cuestión. Esta cuestión no es una cosa, sino que refiere a un problema. Es una cuestión. Cuando han escuchado la palabra cuestionamiento, bueno, de ahí viene la palabra cuestión. Es una pregunta, es un problema. Y hay una cuestión social, es un problema social. Bueno, ¿cuál es el problema social? Es lo que vamos a ver ahora. Bueno, el ítem 1 era que en base al texto que se presentaba en la guía, ustedes fueran capaces de definir qué era la cuestión social
y cuáles eran las condiciones laborales y condiciones de vida de la población en torno a la cuestión social. Bueno, partamos. ¿Qué es la cuestión social? Como les decía anteriormente, la cuestión social tiene que ver con un problema social. Pero este problema social se asocia a la pobreza, se asocia a los problemas de salubridad, se asocia a los problemas de alimentación, analfabetismo. Chile era uno de los países con mayores índices de analfabetismo en el mundo, 90 y tanto por ciento de analfabetismo, gente que no sabía leer ni escribir. Cerca, no me acuerdo el porcentaje, pero un alto porcentaje de mortalidad infantil, niños que no llegaban a la edad de un año. Y así otros datos que decían, la población vive en la miseria. Para eso, les quiero mostrar este pequeño video que espero se pueda escuchar bien. Si no, lo encuentran en YouTube en Postales Bicentenario, la cuestión social, que es de la Fundación Futuro, que son videos que empezaron a salir desde el año 2009-2010 y que daban cuenta de la realidad, o sea, de distintos elementos, distintos hechos y procesos históricos en Chile. Uno de ellos es la cuestión social. Espero ustedes lo puedan escuchar bien desde acá. Miles de campesinos emigrarán a la ciudad. Pero no encontrarán lo que soñaban. Chile celebra el centenario con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. En las ciudades, los obreros viven en conventillos, sufren el hacinamiento, el alcoholismo y las pestes. La clase dirigente hará oídos sordos. La tensión social será extrema. Las primeras leyes sociales están por nacer. Postales, un aporte al Bicentenario. Bueno, como pueden ver en el video, la cuestión social, el problema social, era un problema de las malas condiciones de vida y malas condiciones laborales que estaba teniendo la población. ¿Cómo se va a resolver esto? No se va a resolver fácilmente. Van a haber distintas posturas, van a haber grupos que van a ser más radicales y van a decir, no, el pueblo se tiene que levantar y incluso asesinar a las clases más altas. Miren lo que estoy diciendo, suena muy, muy drástico, pero van a haber grupos anarquistas, por ejemplo, que van a señalar esto. Van a haber otros grupos otros grupos políticos también y grupos obreros que van a decir, no, aquí lo importante es tenemos que organizarnos y tenemos que tomar el poder. Ahora el obrero tiene que llegar al poder. Bueno, esto va a costar casi 70 años, hasta la década del 60, 70, cuando recién la Unidad Popular nace como un proyecto de la clase trabajadora. Pero se van a articular distintos problemas. La Iglesia también va a tener un rol súper importante acá. La Iglesia, con la doctrina social de la Iglesia, va a empezar a plantear soluciones de hermandad del prójimo, de apoyo al prójimo, y toda esta lógica de la caridad que tanto escuchamos en algún momento, también se hace muy presente en torno a la cuestión social. Cómo, final del 19, principios del 20, la población se está muriendo, ¿cómo lo solucionamos? Y también se va a plantear una oposición muy clara a un grupo social. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las salitreras decían que están viviendo en la opulencia? Bueno, ellos están viviendo en la opulencia, están estudiando en Europa, están dándose la gran vida. Pero ¿qué pasa con el pueblo? Se está muriendo en la calle. Están viviendo en conventillos, están muriendo de la viruela, enfermedades que hoy día están tan perdidas. Bueno, en esta época estaban y eran tan presentes. A propósito del coronavirus, la gripe española, hasta principios del siglo XX, da cuenta de eso. ¿Y quién eran los que morían? Los mismos que hoy día están muriendo, la gente pobre. No eran los altos sectores. Por lo tanto, se produce una dicotomía entre dos grupos sociales distintos. Los que están aprovechándose de la gran riqueza del país y los que están muriendo porque estos están aprovechándose de la riqueza del país. ¿Sí? Eso es la cuestión social y esas son las distintas problemáticas que surgen en torno a la cuestión social. Pero ¿por qué nace la cuestión social? ¿Por qué se hace tan presente? Recordemos que Chile está teniendo mayores recursos y la población está buscando nuevas fuentes de trabajo y va a las ciudades. Y las ciudades no tienen la capacidad para absorber a toda esta población. Por lo tanto, la población va a llegar a hacinarse en ciertos lugares que no van a tener los servicios básicos, no van a tener servicio de alcantarillado, ni agua potable, ni nada por el estilo.
Bueno, ¿cómo eran las condiciones laborales a propósito de las salitreras? En cuanto a las salitreras, se les pagaban fichas, por ejemplo. Eso hoy día no es algo que lo veamos, ya se pagan dinero, pero en las salitreras, volviendo al norte, quedémonos en el norte, se les pagaba en fichas, que eran como un ticket de cambio, que solo se puede cambiar en un lugar, que era la pulpería, que era el negocio, el almacén que tenía la salitrera. Trabajaban entre 14, o sea, entre 12 y 14 horas. Hoy día, ¿cuánto es el horario máximo que se puede? Hasta 10 en algunos casos. 12 en casos muy, muy, muy particulares. Pero las condiciones de la salitrera, las condiciones del mundo obrero en particular, eran de 12 a 14 horas. Lo que es excesivo. O sea, no había tiempo ni para el descanso, ni para la familia, ni para nada por el estilo. No existía el descanso dominical. Hoy día nosotros trabajamos de lunes a viernes, de lunes a sábado en algunos casos, o de lunes a domingo en casos muy excepcionales. Pero siempre la gente que trabaja los domingos también tiene un día de descanso en la semana, porque eso está parte de la ley. Pero eso, ¿cómo se consigue? Se consigue por la presión social, que es la que hablábamos anteriormente. Vivían en condiciones de hacinamiento. ¿Qué significa el hacinamiento? Que viven todos agrupados, pegados, mucha gente en una casa, mucha gente en un cité, que eran casas pegadas una tras otra sin mayor distancia, o en los conventillos, que eran como patios donde se iban construyendo casuchas alrededor del patio, que compartían un baño en malas condiciones, como les decía recién. Y van a surgir, perdón, una gran cantidad de enfermedades, pestes como la cólera, la viruela, el tifus, que van a mermar, van a hacer mella en la población. Por eso decíamos, Chile es uno de los países con mayor índice de mortalidad en el mundo. La mortalidad infantil era impresionante en Chile. Ahí, aquí está el analfabetismo. El 50% de la población, cerca del 50% de la población no sabía leer ni escribir. Hoy día algo impensado, ¿cierto? Estamos cerca del 95% de alfabetismo, el 5% de analfabetismo. Algo totalmente distinto. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, a la expansión del Estado, que surge principalmente en la primera mitad del siglo XX. Bueno, y el último ítem, el ítem B de la guía, hacía relación con la interpretación de una imagen, que es la primera que ustedes están viendo ahí, que hubo un conventillo a principios del siglo XX. Las condiciones eran condiciones bastante insalubres, condiciones bastante que hoy día uno las piensa y, bueno, son condiciones que dejan bastante que desear, muy parecido a los campamentos, que es lo que está en la segunda imagen, que es algo que todavía vemos en el país. Ahora, a propósito de esta comparación que yo estoy haciendo, adelantando un poco, vamos a las preguntas, que lo vamos a ver al tiro. Según el autor, había un texto en la guía que refería a las ciertas condiciones y también la imagen. ¿Cómo eran las condiciones de vida de los conventillos de principios del siglo XX? Señala al menos dos características. ¿Qué me pueden decir ustedes? No sé, yo ahí veo muchas casas, por ejemplo. O veo que no es un sector limpio. O veo que es bastante precaria las construcciones. Ahí podríamos tener ya dos características. El autor, ¿a quién responsabiliza por la situación descrita? El texto, si no me equivoco, refería directamente al Estado que no se hacía cargo de esta situación social. Y la última pregunta era, ¿crees que esta situación ha cambiado en la sociedad actual? Bueno, y yo intencionadamente publico esta imagen que ustedes ven al lado, que es la de los campamentos. ¿Ha cambiado la realidad? Sí, probablemente, pero completamente. Es una pregunta que les pido a ustedes que hayan sido capaces de argumentar. Bueno, chiquillos, esta es la retroalimentación y el apoyo a la guía número 2, que es la que ustedes tenían que realizar. Espero les haya servido. Traté de hacerlo bastante más breve que el video anterior. Y eso, espero haber podido ayudarlos y eso. Les mando un gran abrazo y nos vemos en otro video. Cuídense.